¿Debemos los cristianos obedecer las leyes del Antiguo Testamento? Hay que recordar que en el Antiguo Testamento había tres tipos de leyes. Las leyes ceremoniales, que son las que leemos acerca de lo que podían comer y de las fiestas y del día de reposo. Las leyes civiles, que eran las leyes que gobernaban a Israel como nación y estipulaban cómo reparar los daños a terceros. Las leyes morales, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos y que conforman el estándar moral de Dios. Las leyes civiles eran para la nación de Israel y no son obligatorias para los cristianos. Eran obligatorias para los israelitas y a nosotros nos sirven como referencia del carácter de Dios. Por ejemplo, esta ley les dice a los israelitas que no deben exigir intereses si prestan dinero a sus compatriotas, o que si dañan el bien de alguien, lo paguen 4 veces. Las leyes ceremoniales apuntaban a la redención en Cristo, de manera que las fiestas, los sacrificios, las leyes de los alimentos y todo esto era una representación de lo que haría Jesús al venir a la tierra. En Cristo se cumple el perdón de los pecados y la salvación de la humanidad, por lo que ya no es obligatorio observar ninguna de las leyes ceremoniales. Jesús justificó a sus discípulos por no cumplir con esas normas, como cuando recogieron espigas en el día de reposo, o cuando no cumplieron con el lavamiento ceremonial de las manos antes de comer. Y demostró que ya son inválidas al ordenarle a Pedro comer alimentos prohibidos y entrar en casa de gentiles, esto después de la resurrección. Las leyes morales del Antiguo Testamento, esas sí deben ser cumplidas por todos los cristianos. Los 10 mandamientos están resumidos en 2 mandamientos que nos dio Jesús: amar a Dios con todo el corazón, toda el alma y toda la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero para un cristiano, la obediencia es una obediencia en libertad. Es decir, no obedecemos para ganar nuestra salvación, pues ya sabemos que hemos sido salvados por la gracia de Dios mediante la muerte y resurrección de Jesús. No, obedecemos los mandamientos de Dios porque hemos sido salvados. Es una expresión de alabanza y gratitud porque Él nos lo ha dado todo. Dios te bendiga.